Muy buenos días, hermanos, amigos, amados radio oyentes. En este día, en este jueves 10 de mayo, le damos gracias al Señor, Dios soberano, en este día por darnos la oportunidad. También le damos la bienvenida a los que nos siguen por Facebook Live. Gracias, amados, por seguirnos en vivo y otros que lo hacen en retransmisión por causa del tiempo. Estamos muy contentos con ustedes. Gracias por su fiel sintonía. En esta mañana continuamos con este espacio que nos gusta tanto. Después de la redención, la vida es adoración. Un estudio práctico, una aplicación práctica del libro de los Salmos al creyente contemporáneo. Y estamos gozándonos con los salmos. Ya hoy llegamos al Salmo 20. Hoy llegamos al Salmo 20, queda mucho camino por recorrer y lo estoy disfrutando tanto que yo realmente no quiero terminar los salmos. Pero vamos a ir poco a poco viéndolos y luego vamos viendo otras cosas de los salmos. Mientras tanto vamos haciendo estas aplicaciones prácticas y expositivas de cada salmo. Leeré en el Salmo 20, si tiene una Biblia me acompaña leyendo o su dispositivo. Si no puede leer, escuche por favor. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Le damos gracias al Señor porque nos da esta oportunidad de tener el privilegio de compartir su palabra, de compartir su mensaje. Este salmo precioso que ya muchos me anticiparon que querían escuchar, el Salmo 20, porque es un salmo favorito de muchos. Jehová te oiga en el día del conflicto. Hemos titulado este salmo el día de conflicto. Algo que nosotros no podemos escapar a diario son los conflictos. Desde la introducción del pecado al mundo han surgido los conflictos, los pleitos, las guerras. La gran mayoría de las personas quiere de alguna manera vivir en paz y a Dios le agrada la paz. Dios espera que los creyentes seamos pacificadores. Pero, como hemos mencionado, vivimos en un mundo de pecado y debemos estar en paz en cuanto dependa de nosotros. Lamentablemente, no siempre va a reinar la paz. En ocasiones vamos a tener conflictos y hasta el punto que describe este salmo, que habla de una guerra. Este Salmo 20 nos muestra cómo la nación de Israel se preparaba para la guerra
y cómo su rey se preparaba también para la guerra. Ellos buscaban a Dios, buscaban el favor de Dios, procuraban clamar a Dios antes de salir a la batalla, conocer a Dios y confiar en Dios. Nosotros, los creyentes, los que conocemos la palabra, sabemos que tenemos una guerra espiritual contra Satanás y sus ángeles. Tenemos una lucha contra nuestra propia carne y vamos en contra de este mundo. Todo esto nos lleva a tener conflictos y situaciones conflictivas, aún con nuestros seres queridos y o con nuestros hermanos en Cristo. Pero como dije, lo que nos habla este pasaje es de una guerra física. Pero qué mayor guerra que nuestra lucha espiritual contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No podemos pelear solos. Aunque tenemos una buena intención, no podemos luchar en la carne. Luchar en la energía de la carne nos da cansancio, pero no da la victoria. Nos lleva al desánimo y eventualmente, aunque aparente que nos salimos con la nuestra, eventualmente nos lleva a la derrota. Por lo tanto, necesitamos a Dios en el día del conflicto. Necesitamos a Dios en el día del conflicto. Todos necesitamos a Dios en el día del conflicto. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias en este día, Señor, por la oportunidad que nos brindas. Y te pedimos, Dios del cielo y Dios de la gloria, que tú bendigas este tiempo, Señor. Que sea para nosotros de bendición, de ayuda. Sé con los hermanos que nos oyen, que están ahí, Señor. Bendícelos los que están a través de la radio, los que están a través de Facebook Live. Y te pedimos, Señor, que tú sigas abriendo puertas para que prontamente podamos estar transmitiendo también, Señor, a través de otros medios y otras redes sociales. Señor, provee lo que se necesite para esto y las personas que necesitamos para esta ayuda, para que tu palabra corra como pide siempre nuestro hermano Osvaldo Payán y sea glorificada. A ti la gloria, Señor, y que estas palabras sean de ánimo para mí y para cada uno de nosotros. Que sea tu Santo Espíritu que hable, convenza de pecado, de justicia, de juicio, que anime y que rete en este día. En el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús, te lo pido. Amén. Todos necesitamos a Dios en el día del conflicto. ¿Y qué necesitamos de Dios? Vemos aquí primero que necesitamos clamar a Dios en el día del conflicto. Necesitamos clamar a Dios en el día del conflicto. Dice aquí la Biblia en el verso 1, Jehová te oiga en el día de conflicto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que Dios nos oiga. No podemos evitar el conflicto en un mundo de conflictos. Pero el conflicto no entra en conflicto con que Dios nos oiga. Lo voy a repetir porque parece un trabalenguas, es más un juego de palabras para que lo recordemos. La realidad es que no podemos evitar el conflicto en un mundo de conflictos. Pero el conflicto no entra en conflicto con que Dios nos oiga. Aunque sabemos que tenemos conflictos, sabemos que Dios nos oye. Sí tenemos una gran tribulación, un gran conflicto, pero una alegría que Jehová nos oye. Necesitamos que Dios nos oiga, que Dios nos defienda, porque necesitamos su protección.
Dice que Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, el Dios de Jacob, el Dios de gracia, el Dios misericordioso, el Dios soberano, el Dios que escogió a Jacob sin ser nada, porque él quiso, porque a él le plujo. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. El Dios que perdonó a Jacob, el pecador, a Jacob el engañador, el astuto, el ladrón, el mentiroso, el que no tuvo escrúpulos para engañar a su propio padre, quien constantemente tenía un corazón engañoso, engañó a su hermano, engañaba a su tío. Pero ese Dios nos ayuda a nosotros a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras mentiras, a pesar de nuestro engaño, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras limitaciones. Necesitamos clamar a Dios, que el Dios de Jacob, que el Dios de Gabriel, que el Dios de quien sea pecador, nos defienda. Necesitamos que Dios nos envíe ayuda. Dice el verso 2, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Necesitamos ayuda desde el santuario y desde Sión. Sión aquí podríamos aplicarlo a la presencia de Dios en la tierra, el santuario, la presencia de Dios en la tierra, y Sión, el poder de Dios en la tierra. Necesitamos la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas en cada momento. Y constantemente tenemos que apartarnos, a rogar, a clamar por esa presencia de Dios en nuestras vidas. A clamar por ese poder de Dios en nuestras vidas para que cuando llegue el conflicto estemos protegidos, juntando con la presencia de nuestro Dios. Necesitamos clamar a Dios en el día del conflicto para que nos oiga, nos defienda, nos ayude, nos recuerde. Dice el verso 3, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Que Dios recuerde nuestras ofrendas y recuerde nuestras oraciones. Una pregunta sencilla, de una lógica simple. ¿Cómo puede Dios recordar mis ofrendas y mis oraciones si yo no ofrendo y no oro? ¿Cómo puedo yo apelar a Dios en el día del conflicto a que escuche mis oraciones? Lo que yo tanto le he pedido. ¿Cómo le puedo pedir yo a Dios que escuche o que recuerde mis oraciones, que recuerde mis ofrendas, que recuerde mi obediencia? Si no ofrendo mi vida a Dios, si no ofrendo mi tiempo a Dios, si no ofrendo mis bienes a Dios, ¿cómo puedo pedir a Dios que recuerde mi obediencia cuando no obedezco a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo será esto posible? Para esto es necesario vivir de acuerdo a lo que Dios nos manda. Realmente, como Dios de Jacob, Él lo hará por su gracia y por su misericordia. No por nosotros mismos. Él lo hará a pesar de mí. Pero también vemos que Dios es fiel. Él cumple lo que promete y es galardonador de los que le buscan. Sí, realmente Dios no me va a bendecir por quien yo soy, porque Dios no quiere que yo me llene de orgullo.
Y a pesar de quien yo soy, Él me va a escuchar en el día del conflicto. Si yo tengo una relación personal a través de Cristo, porque a través de Cristo todos mis pecados son perdonados. Pero para yo apelar a que Dios tenga memoria de mis ofrendas, tenga memoria de mis oraciones, tenga memoria de mis obediencias o de mi obediencia, yo necesito practicar eso, porque ¿de qué obediencia, de qué ofrenda, de qué oración tendrá en memoria si no tengo ninguna o muy poco? Para que Dios nos conceda de acuerdo a las demandas, deseos de nuestro corazón. Te dé conforme al deseo de tu corazón, verso 4, el Salmo 20, y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Las peticiones de nuestro corazón. Pero vuelve la misma pregunta simple. ¿Cómo Dios me va a conceder mis peticiones si no le hago peticiones? Necesitamos clamar a Dios en el día de conflicto. Para que podamos alzar pendón en el nombre de Dios, para que podamos alzar la bandera de la victoria, porque en el día del conflicto yo he clamado a Dios porque necesito a Dios. Y ese Dios me ha ayudado. Y ahí yo puedo ondear el nombre de nuestro Dios. Jehová, el Dios de Jacob, el Dios del pecador, el Dios misericordioso. Todos necesitamos a Dios en el día de conflicto. Vamos a ir a una pausa, vamos a tener una pausa musical. En la parte de Facebook Live vamos a tenerlo aquí abierto, no vamos a cerrar. Y luego de la pausa puede llamarnos, hacer cualquier comentario, cualquier pregunta. Y también continuaremos con el resto del programa.
Caminando con Dios, la voz del Bautista, por Universal HIAT, 650 kHz, Santo Domingo, República Dominicana. También puedes escucharnos por radiouniversalam.com o caminandocondios.org. Bien, regresamos aquí al aire a través de la radio. Hemos estado en el aire en Facebook Live y le damos las gracias. Y bueno, vemos al hermano Osvaldo Payán. Dios te bendiga, hermano. Gracias por tu gran ayuda y el soporte a la página de Facebook de Salmos. Y la hermana Manier Infante también vemos ahí que nos está viendo en vivo. El Señor les continúe bendiciendo. Estamos hablando de este Salmo 20. Recordamos, los teléfonos están abiertos. Puede llamarnos o escribirnos por Facebook Live. Ahora mismo no tengo el WhatsApp disponible. O sea que por Facebook Live sí puede escribirnos, especialmente por esta página aquí de Salmos directamente para poder ver el comentario. Si no, cualquier cosa, un comentario o una pregunta que tenga, por aquí le escribimos. Este Salmo 20 nos habla de la guerra, del conflicto, y cómo el pueblo de Dios se preparaba para el conflicto y cómo el líder del pueblo de Dios se preparaba para el conflicto. Porque todos necesitamos a Dios en el día del conflicto. Por el mundo en que vivimos, no podemos evitar los conflictos. Pero el conflicto no entra en conflicto con que Dios nos oiga. Así que necesitamos clamar a Dios en el día del conflicto. Y en segundo lugar, vemos que necesitamos conocer a Dios en el día del conflicto. Necesitamos conocer a Dios en el día del conflicto. Dice el verso 6, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Necesitamos conocer a Dios personalmente. Dice Jehová, su nombre personal. Ese es su nombre. Dios no es un mesero de un restaurante que lo llamamos cuando lo necesitamos, como dijo el doctor Masak. Aunque algunos lo tratan así y luego que nos sirve queremos que se vaya. Buenos días, ¿quién nos llama y desde dónde? Buenos días, Pastor Vera. ¿Cómo está usted? De aquí, de Barcarril, de Manazanero. Buen día, hermana. ¿Cómo está usted? Bueno escucharle. Usted, mi pastor, ¿cómo está? Bien, bien, gracias al Señor. Siempre esperamos su llamada, hermana. Ay, gracias. Mira, pastor, pero nada más necesitamos a Dios cuando estamos apurados, como dice el puente. Apurados, no, a Dios debemos de clamarlo en todo momento, porque a veces estamos y que pidiéndole a Dios para una casa, un carro o dinero, y lo encontramos, mira, y no le damos, ni siquiera nos acordamos de nada, no le damos gracias al Señor. Nada más en los momentos difíciles, debe de ser en todos los momentos, porque Dios es nuestro amparo, y Dios es todo en nosotros, debe ser todo en nosotros, ¿sí? Así es. Dios es todopoderoso, como hablaba el pastor, que nosotros a veces estamos enfermos también, nomás ahí enfermos pidiendo y no esperamos, no tenemos esa fe para esperar en Él, nada más los momentos buenos que queremos que Dios nos ayude. Después que Dios nos ayuda, nos apartamos, no nos acordamos ni en ofrenda ni nada, no lo tenemos a Él en ningún momento en mente. Debemos de tenerlo en todo momento, porque Dios es Dios y Él es santo 3 veces y Él es todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Démosle gracias a Dios. Este salmo está muy bueno. Yo siempre escucho y lo leo, porque los salmos son bien buenos, tienen una fortaleza. En los momentos de conflicto, en todo momento debemos de clamar a Dios. Amén, amén. Así es. Gracias, hermana, por su llamada. Es una realidad que aquí estamos haciendo el énfasis en el conflicto, donde todos necesitamos a Dios, pero necesitamos a Dios siempre. Pero el conflicto más, lamentablemente, aunque la mayoría lo buscamos en el conflicto, existe una minoría que ni siquiera en el conflicto quiere buscar a Dios,
o quizás cuando quiere buscarlo no viene con la actitud correcta. Y algo que usted dijo, yo estaba pensando en eso. Oramos muchas veces, por muchos años, por cosas que queremos. Y Dios por años, tiempo, días, a veces son hasta horas, pero son horas intensas por grandes necesidades. Solo le damos gracias una vez, porque nosotros no le damos así con la intensidad que oramos y el tiempo que oramos por eso. No le damos gracias a Dios todos los días por eso, cada vez que oramos. Como les mencionaba, el doctor Mesa dice que nosotros queremos tratar a Dios como un restaurante, como un mesero, un restaurante, perdón, que lo llamamos cuando lo necesitamos. Y luego que nos sirve, queremos que se vaya y se aleje de nosotros. Pero Dios no es así, Dios es más que eso. Dios es un Dios personal que quiere una relación personal con nosotros. Una comunión personal con nosotros. Y si tú no conoces a Dios personalmente, si no conoces a Dios personalmente, en el conflicto puedes clamar a Él y pedirle que te salve, porque el Dios de Jacob es un Dios misericordioso. Así que necesitamos conocer a Dios personalmente, pero también necesitamos conocer a Dios intelectualmente. No solo venir a Cristo, sino que también necesitamos crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Dios. Necesitamos conocer más de Él a través de su palabra para saber lo que Él hace. Necesitamos tener más dependencias de Dios. Aquí Él nos dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Necesitamos ese conflicto en nuestras vidas. Necesitamos esas dificultades para ver a Dios obrar grande, gloriosa, majestuosamente en nuestras vidas. Necesitamos conocer a Dios experimentalmente. Ahora conozco. El conocimiento espiritual de Dios y el conocimiento intelectual de Dios son probados por el conocimiento experimental. Y nunca está el conocimiento experimental, debe estar por encima del conocimiento revelador de Dios a través de su palabra. Sin embargo, la experiencia que tenemos de lo que Dios obra en nuestras vidas, una experiencia que nosotros filtramos a través del conocimiento de Dios, a través de su palabra, esta experiencia fortalece nuestra fe. Esta experiencia fortalece nuestra fe. Ahora conozco. Necesitamos conocer a Dios por experiencia a través de las dificultades. Eso le pasó al siervo de Dios, Job. Pasó cosas que humanamente solo Jesucristo pasó mayores que él. Y al final de esos días dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo conocía de ti intelectualmente, yo conocía de ti espiritualmente, pero ahora te he experimentado. Yo conozco que todo lo puedes, dijo, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y ahí si vemos y estudiamos ese pasaje en el capítulo 42 de Job, vemos cómo él pudo conocer a Dios, como la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios y la omnipresencia de Dios de manera experimental, que él no lo había visto en su vida. Podemos experimentar la salvación de Dios, que Dios nos salva de la condenación y Dios nos salva de los conflictos. No solamente la experiencia de la salvación de Dios, sino la experiencia de la súplica. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Lo oirá. El poder de Dios. El poder de Dios
que tenemos cada día. También la hermana Sheila Mejía en este día nos está en sintonía. El Señor te continúe bendiciendo, hermana. Nos dice el hermano Osvaldo Payán, ya estoy haciendo comentarios porque estamos finalizando el programa, que es muy cierto, que mucha gente quiere tratar a Dios como un mesero de restaurante. Le llamo, le pido que me sirva. Ahora vete porque necesito mi espacio. Pero dice el hermano, pero el Señor es el único grande y así como nos ama, nos disciplina. Cuidado con eso. No, y al final de todo, si el mesero se porta bien, le damos una propinita y así venimos nosotros. Y venimos y le damos una ofrendita a Dios de los que nos sobran. De los que nos sobran. Necesitamos clamar a Dios en el día del conflicto. Pero también necesitamos conocer a Dios en el día del conflicto. Necesitamos conocer a Dios en el día del conflicto, intelectualmente, espiritualmente, de manera experimental. Experimentar la salvación de Dios, experimentar la súplica a Dios. Dios nos salva de la condenación, Dios nos salva de los conflictos. Dios nos oye y con su potencia salvadora acude a nosotros. Tenemos el teléfono abierto y vamos a permitir alguna última llamada ya antes de cerrar. Y vamos a dejar la última parte del Salmo 20, los versos 7 al 9 para la próxima semana, para seguir desgustando este salmo con espacio, ya que es un salmo muy interesante, un salmo bien atinado para nuestros días, porque siempre los conflictos han estado y van a estar mientras estemos en esta tierra. Todos necesitamos a Dios en el día del conflicto. Bien, con ustedes, para mí fue un placer estar con ustedes en el día de hoy. Gracias por su sintonía a través de Radio Universal 650M y a través de Facebook Live. Estamos en vivo cada jueves a las 8 de la mañana aquí a través de Radio Universal, como dijimos, y de Facebook Live a través de la página de Salmos, y la compartimos por otras páginas como la página de Caminando con Dios, la página de Iglesia Bautista Los Prados, la página de Iglesia Bautista Cristocéntrica, pero casi siempre está aquí la de los Salmos y algunos hermanos que también la comparten. Le damos las gracias por compartirlo para que la palabra corra y sea glorificada, como siempre nos dice el hermano Osvaldo Payán. Estuvo con ustedes el pastor Gabriel Vera. Estamos siempre a sus órdenes. Que el Señor les continúe bendiciendo.